Vale, pues entonces ya estamos. Pues buenas tardes a todas, a todos los que estáis siguiendo ahora esta presentación y los que la podáis ver después en diferido. Entonces, hoy vamos a presentar la quinta edición ya del posgrado semipresencial Bases de las psicoterapias asistidas con psicodélicos que hacemos desde el Instituto Transpersonal Integrativo. Entonces, un poco voy a encuadrar pues el tema de la psicoterapia con psicodélicos, un poco cómo nace este programa. Luego ya voy a explicaros pues, la metodología, los contenidos, equipo docente, bueno, un poco fechas y luego haremos un espacio para preguntas y aclarar dudas. Entonces, bueno, como os decía, esta es la quinta edición, la vamos a arrancar en octubre de este año 2026 aquí en Barcelona. De hecho, nos estamos planteando también abrir un grupo en Madrid, pero todavía no está confirmado, pero es probable. Y entonces, bueno, pues este posgrado lo arrancamos desde el Instituto Transpersonal Integrativo, como os decía, hace ya 4 años. Bueno, yo soy Iker Puente, soy el director del instituto y bueno, a mí este tema me lleva interesando desde hace mucho tiempo, desde hace ya, de hecho, 25 años. Entonces, bueno, estudié psicología, soy licenciado en psicología, luego también estudié antropología, hice un doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, primero ya me interesaba el tema de la psicoterapia con psicólogos cuando hice el doctorado, pero en aquella época pues todavía, como voy a comentar un poco después, pues estaba todo esto en una fase más incipiente, era muy difícil hacer investigación sobre ese tema hace pues eso, 15 años. Entonces, pues decidí hacer la tesis doctoral sobre otra técnica que también induce estados sombríos de conciencia, una técnica de respiración. Y entonces, bueno, siempre me quedó el interés por seguir profundizando en este campo, que de hecho ya lo fui haciendo, acudiendo a congresos y demás, y empecé a entrevistar a diferentes personas que estaban muy implicadas en este campo, pues entre ellas a Stan Grof, a James Fadiman, Bill Richards. Y entonces, bueno, a partir de esas primeras entrevistas, cuando acabé la tesis, decidí escribir este libro, que se publicó en el 2017, que es un libro de entrevistas bueno, muy actualizado en aquel momento, en el 2017, sobre todo este campo. De hecho, sigue estando muy actualizado, donde entrevistaba pues, a investigadores que trabajaron ya en la década de los 60, 70 del siglo pasado y después los que siguen trabajando, empezaron a trabajar y siguen trabajando desde principios bueno, finales del siglo XX, 1999, 2000 hasta el 17. Bueno, un poco esto para encuadrar, ¿no? Entonces, luego, justo después de publicar este libro, bueno, también me he formado como psicoterapeuta, me he formado en psicoterapia estea con MDMA, con MAPS, también me he formado en psicoterapia estea con psilocibina, con Bill Richards y con Compass, he hecho un curso de psicoterapia estea con ketamina, también me he formado en otras escuelas de psicoterapia. Y entonces, bueno, inicialmente desde el instituto arrancamos primero una formación más en la línea de psicoterapia transpersonal, que de hecho hay cierto solapamiento entre la psicoterapia transpersonal y la psicoterapia asistida con psicodélicos, pero yo ya tenía la intención de arrancar una formación en este campo. De hecho, también explico un poco lo del libro, porque cuando el libro se llama Investigación y Psicoterapia Psicodélica, pasado, presente y futuro, cuando entrevisté pues eso, entre 2010 y el 2016 a todos estos investigadores, psicoterapeutas de este campo y les preguntaba por el futuro, presente y futuro. Claro, ya hace pues eso, 10 años las investigaciones, por ejemplo, psicoterapia estea con MDMA para estrés postraumático, psilocibina para la depresión, ya estaban avanzando y había resultados positivos. Todavía faltaba mucha investigación, pero bueno, lo que me decían los investigadores más veteranos de este campo, que tenían como más conocimiento, decían, bueno, la investigación se está haciendo, los resultados son positivos, si los resultados siguen siendo positivos, las sustancias se aprobarán de aquí a aproximadamente, en aquella época se calculaba, ¿no? Pues en el 22, en el 23, pues MDMA, psilocibina, y entonces realmente lo que me decían en el futuro es formación, realmente hay que formar profesionales que puedan luego hacer la terapia, porque si se legalizan las sustancias como fármacos y las personas que pueden hacer esta terapia, ¿no? Pues profesionales de la salud no están formados, pues tampoco va a ir bien, ¿no? Y de hecho la primera formación ya arrancó en el 2014, en 2014-2015, en una universidad que se llama California Institute for Integral Studies, que justamente fue donde yo hice
estancias doctorales de mi doctorado y entonces bueno, fui siguiendo ese primer programa de formación de posgrado que se arrancó allí, ahora llevan ya más de 10 años. Y entonces, bueno, pues un poco fui también viendo cómo lo están haciendo ellos. Y entonces, como os decía, bueno, pues en 2017-18, cuando arrancamos el instituto, todavía era pronto aquí para arrancar una formación de ese tipo. No había la masa crítica, digamos. Sí que fui haciendo un seminario de introducción sobre este tema. Y entonces en el instituto lo que empezamos a hacer fueron eventos de divulgación científica sobre este tema. Entonces traducimos y estrenamos este documental, La ciencia de la psilocibina, en el año 2019 aquí en Barcelona. Hicimos un par de pases, bueno, vino muchísima gente, pero bueno, todavía era un perfil más pues, de querer conocer más, pero no de hacer una formación completa. Entonces, bueno, fuimos haciendo varios eventos de este tipo. Estrenamos un documental también sobre la vida de Stan Grof, que es uno de los pioneros de la psicoterapia con psicodélicos y, de hecho, de la psicología transpersonal. Bueno, por el camino traduje mi libro al inglés también durante la pandemia. Y bueno, iba haciendo este seminario de introducción a la psicoterapia psicodélica, bueno, que era como de 3 días de fin de semana, a veces de 4, desde incluso antes de publicar mi libro, desde el 2015-16. Y pongo justo este del 2022, que fue un poco ya actualizando los contenidos después de la pandemia. De repente pues, nos contactó muchísima gente y había salido el libro de Michael Pollan de Cómo cambiar tu mente. Pocos meses después salió el documental en Netflix y de repente nos contactaron más de 200 personas para este seminario y fue cuando vimos que realmente ya empezaba a haber esa masa crítica para plantear ya una formación dirigida pues, en castellano, ¿no? Porque en aquel momento no había ninguna formación en castellano. Entonces, pues esta fue la iniciativa que tuvimos aquel año. Hicimos también esta mesa redonda en 2022, ¿no? Un poco hablando sobre el estado de la psicoterapia psicodélica pues en Hispanoamérica, ¿no? Pues Cataluña, España, Latinoamérica, un poco hablando del pasado, presente y futuro, que de hecho pues ya invitamos a dos médicos psiquiatras de aquí de Cataluña, un poco ya aquí empezaba a verse que ya había un interés más, y lo hicimos además en el Hospital de San Pau de Barcelona, pues cada vez había un interés más, digamos, desde el ámbito médico y el ámbito más mainstream, digamos, ¿no? Y fuimos haciendo una serie de charlas, conferencias con diferentes profesionales de este área, que luego muchos han sido y son profesores de nuestra formación, Nichols, entre otros. Y entonces, bueno, la primera promoción fue, de hecho, eso, en el 2022-23, ya estamos en la quinta promoción. Y igualmente también, aunque no vamos a hablar hoy de este programa, del otro que arrancamos, como nos contactaba mucha gente desde Latinoamérica, porque los seminarios de fin de semana los hacíamos híbridos, nos pedían mucho, bueno, nos preguntaban por el postgrado, les decíamos que era en Barcelona, incluía 5 fines de semana durante el curso, entonces era un poco inviable para ellos venir, aunque algunos han ido viniendo. Y entonces arrancamos en el 2023 una versión adaptada online, un curso de especialización que ya vamos también por la cuarta promoción, ¿no? Pero este está más dirigido a personas que están en Latinoamérica, aunque en realidad al final se han incorporado personas del resto de la península ibérica que por distancia, fechas no pueden venir al posgrado, incluso los Estados Unidos, de otros lugares que también hay personas que, bueno, latinas o hispanohablantes, ¿no? Ahora también lo ofrecemos on demand, que es como simplemente acceder a los contenidos grabados teóricos. Pero bueno, me voy a centrar más en hablar sobre el posgrado, ¿sí? Que arrancamos, como se decía, la quinta promoción en octubre, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a encuadrar un poco, como estábamos comentando al principio, ¿no? Pues un poco la historia de este campo, ¿no? De la psicoterapia con psicodélicos. Esta es una imagen de cuando el LSD era legal. De hecho, cuando el LSD se descubrió, se sintetizó, pues inicialmente fue legal y se distribuyó pues, justamente por entre psiquiatras, psicoterapeutas, hospitales, centros de investigación. Y ahí estas son las gracias bueno, estaba el LSD, lo que vemos detrás es el prospecto, ¿no? Que se repartía, que justamente la invitación era a experimentar en el contexto clínico, bueno, psiquiátrico y clínico, ¿no? Y entonces, de hecho, en la primera etapa de uso de estas sustancias, que fue el LSD, pero también fue la mescalina, la psilocibina y otras, hubo un interés impresionante. O sea, realmente fue
toda una novedad, tanto para los psiquiatras como para los psicoterapeutas. Hubo muchísima investigación, más de 1000 publicaciones, congresos internacionales. Y entonces desde mediados de los 50 hasta principios de los 70, que es cuando se empiezan a controlar estas sustancias, no prohibir, pero sí regular de una manera muy estricta, pues hubo, aquí está un poco el gráfico de todas las investigaciones en el contexto de psicoterapia asistida con psicodélicos que se realizaron en el mundo, ¿no? Como veis luego, pues a partir de esa regulación, casi prohibición, pero como se dice regulación, porque siempre sigue habiendo algunas investigaciones en este campo, pues realmente pues, al controlarse y regularse tanto, pues se redujo mucho pues, lo que se pudo hacer con este tipo de trabajo con estas sustancias, ¿no? Y esto empezó a cambiar a finales de, entonces, bueno, el año en el que se creó la regulación internacional fue en 1970, que es donde se ve la reducción, ¿no? de publicaciones y de estudios y de trabajo con psicodélicos. Eh, Y a partir del 2000, y especial el interés que ha habido a partir de entonces en este campo, y hoy en día estamos ya pues, al mismo nivel de interés que hubo en la época de los 60 y 70, ¿no? Entonces ya, de hecho, bueno, en esta etapa entre el año 2000 y principios del 2020 fue toda la etapa de investigaciones, publicaciones. Primeras publicaciones fueron entre 2006 y 2010 con resultados muy positivos. A partir de allá, pues al ver esos resultados positivos, empiezan a replicar los estudios, más investigadores y psicoterapeutas, médicos y psiquiatras se empiezan a involucrar, y centros de investigación y universidades, y entonces, como veis, pues ha sido exponencial realmente, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, ya la esketamina, de hecho, se aprobó para el tratamiento de la depresión en el 2017. Y ahora ya está a punto de aprobarse muy recientemente. Se está anunciando, bueno, todavía tiene que pasar por la FDA, pues muy probablemente este año, a finales de año, se probará la psilocibina en Estados Unidos como fármaco, pero de hecho, a partir de toda la evidencia que está habiendo, resultados positivos, ha habido países que ya han empezado a cambiar la regulación en relación a estas sustancias, como por ejemplo el caso de Australia, que aprobó la regulación del uso compasivo de MDMA y psilocibina en el 2023, 2023-24. Bueno, de hecho, Nueva Zelanda también lo ha hecho más recientemente, República Checa, Alemania, en este caso con la psilocibina, pero también había otros países como Suiza que ya habían empezado a hacerlo, incluso antes de Australia, Canadá. Entonces, bueno, estamos en un momento como bastante de expansión y de transición. Como os decía, no me ha dado tiempo a ponerlo, pero está también la orden ejecutiva que se firmó el mes de abril en Estados Unidos, facilitando, digamos, bueno, invirtiendo más en investigación, facilitando la investigación y apoyando el proceso de regulación de estas sustancias. Y dentro de este contexto es donde hace unas semanas justamente se anunció que pues la psilocibina va a pasar por este proceso de regulación los próximos meses, y es muy probable que para otoño ya esté aprobada como fármaco para el tratamiento de la depresión resistente al tratamiento en Estados Unidos, ¿no? Y luego vendrían pues, otras como la MDMA. Hay estudios con DMT, 5-DMT, LSD. Entonces es muy probable que de aquí al 2030 haya varias sustancias más ya reguladas, y entonces para dentro de unos años habrá la posibilidad de incluso que existan clínicas de psicoterapia con psicodélicos. De hecho, ya las hay de psicoterapia con ketamina, porque la ketamina, como os decía, ya está aprobada como fármaco y se trabaja con ella tanto en hospitales como en clínicas. Y en Estados Unidos y estos países que os he mencionado, bueno, en Estados Unidos varios estados también han aprobado la psilocibina para hacer terapia con ella. Bueno, realmente estamos en un momento de un cambio muy rápido y exponencial. Y entonces, bueno, realmente el posgrado surgió en el contexto de este aumento de interés y de la necesidad creciente, como os decía antes, de formar a profesionales que quieran profundizar en este campo y que quieran dedicarse a trabajar en la investigación y la psicoterapia con psicodélicos. O sea, que pongo una vez que las sustancias se vayan aprobando, pero como os decía, ya están empezando a ser aprobadas, ¿no? Como es el caso de la ketamina, la esketamina, como es el caso de la psilocibina en varios países, etcétera, ¿no? Bueno, la idea es como ir formando profesionales que quieran dedicarse a trabajar en contextos médicos y psicoterapéuticos con estas sustancias, ¿no? Y entonces lo que ofrecemos es una formación pues, rigurosa, vanguardista, de calidad. Ahora vamos a repasar el programa también, ¿no? Pues la mano de un grupo de personales con una amplia experiencia en este campo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy la persona que está como más presente en el curso, pero también van pasando otros profesionales a lo largo
la formación, y cada uno es experto en el tema que va a tratar, con lo cual la idea es que realmente tengáis acceso a diferentes perspectivas y también de la mano de profesionales que son cada uno experto en el campo y el área que va a tratar, ¿no? Luego vamos a repasar los temas, como os decía, ¿no? Y está enfocada sobre todo a enseñar, no, decimos las bases de la psicoterapia de con psicodélicos, pero bueno, eso se refiere a todo lo que hay que saber, y ahora vamos a repasar el programa para realmente hacer bien ese trabajo, ¿no? O sea, para realmente maximizar beneficios, reducir daños y uno tener claro todo lo que hay que tener presente para hacer bien ese trabajo, ¿no? Desde un enfoque también multidisciplinar, porque aunque nos centramos sobre todo en la parte de lo que es la psicoterapia con psicodélicos, pues también hablamos de otros factores, de otros enfoques, bueno, pues la parte de historia, la parte antropológica, un poco de farmacología, un repaso de las sustancias, efectos secundarios, etcétera. También la parte de psicopatología, etcétera. Entonces, bueno, reducción de daños, entonces también todo lo que rodea un poco a todo lo que tenga que ver con este campo que es tan interesante y tan interdisciplinar, ¿no? Y entonces, en el caso del posgrado, como os comentaba, que es semipresencial, lo estamos haciendo aquí en Barcelona, esta es la quinta edición. Yo os decía que probablemente arranquemos la primera edición en Madrid también en otoño. Bueno, incluye, por un lado, los módulos presenciales, que son 5. En el caso de Barcelona, lo que hacemos son 4 encuentros de fin de semana en Barcelona y un stage residencial al final del curso, que entonces son 4 días, de jueves a domingo, que en este caso lo hacemos residencial cerca de Barcelona. Y después el resto, que es común también al curso de especialización, son clases online quincenales. En este caso, los sábados son los miércoles de 7:30 a 9:30, de forma quincenal, desde octubre hasta mediados de julio. Y luego hay acceso a clases grabadas, que es la parte teórica, digamos, toda la parte teórica de las clases están grabadas, pregrabadas, ¿no? Por parte de todos estos colaboradores y mía. Entonces, con la idea de que cada uno vaya viendo a su ritmo estas clases teóricas para luego reunirnos quincenalmente para las clases online, que son más para debatir, profundizar y aclarar dudas sobre cada uno de los temas, ¿no? Entonces, cada 15 días vamos subiendo una carpeta con un tema y unos materiales, o sea, las clases grabadas teóricas sobre ese tema y algunos materiales complementarios a una plataforma que tenemos de aprendizaje online que se llama Circle. Y entonces, a partir de ahí, cada 15 días nos reunimos de forma online los miércoles de 7:30 a 9:30 para profundizar en cada uno de los temas, debatir, hacer preguntas, tanto conmigo o con algunos de los miembros del equipo docente que van pasando. Normalmente estoy presente en una de las clases quincenales y luego en la otra suele estar presente pues, otro de los colaboradores. Entonces, después también hay historias de seguimiento, bueno, y se va intercalando con los encuentros presenciales, que entonces son cada mes y medio aproximadamente. Luego hay unas tutorías de seguimiento individuales, un poco para hacer un seguimiento más personalizado y un trabajo final tutorizado, donde cada uno puede elegir un tema y profundizar en el tema que más te interese y todo lo que vayamos viendo de los contenidos del curso. ¿Sí? Bueno, aquí esta es como la parte más que no vais a encontrar en el PDF que os hemos enviado, que es la parte de los contenidos. Entonces, bueno, de hecho, lo he estado un poco revisando y lo he incluso ampliado un poco más, porque como os digo, esta es la quinta edición, entonces después de repasar hemos añadido un bloque, un eje temático más. Entonces, los contenidos están como repartidos en estos ejes temáticos o bloques, ¿vale? Que vamos desplegando y tratando en orden durante la formación, ¿no? Entonces, a principios del curso, del posgrado, empezamos a hablar de lo que son los fundamentos de las psicoterapias con psicodélicos. Ahí repasamos lo que es la historia, un poco lo que estoy comentando ahora, ¿no? La historia, todo el trabajo que se hizo en los años 50, 60 del siglo pasado, principios de los 70, qué paradigmas se desarrollaron, o sea, formas de trabajar. Hablamos un poco de las sustancias, para qué estamos dando cada sustancia, la investigación actual, y un poco hablamos de justamente pues esto, ¿no? Qué cosas se han, digamos, consensuado, qué cosas se considera que es importante, que hay que tener en cuenta para hacer trabajo en psicoterapia con psicodélicos, o sea, cuáles son los fundamentos, ¿no? Que de hecho hay mucho debate sobre muchas cosas que inicialmente había acuerdos y ahora hay como más interés por diferentes investigadores y profesionales y hay como a veces debate sobre cosas que antes estaban como más consensuadas, ¿no? Y por eso hablamos ahora ya de psicoterapias asistidas con psicodélicos porque es una forma más plural y diversa de trabajar que lo que se hizo en los años 60 y 50 y 60, ¿no?
Entonces empezamos con este primer bloque, que como os decía, vamos subiendo las clases grabadas teóricas a la plataforma Circle, luego nos reunimos cada 2 semanas online, y luego el resto de los bloques sería un poco los temas, un poco desplegar lo que hemos empezado a hablar en este primer tema, los fundamentos, y vamos a ir como en orden durante el curso, ¿no? Entonces primero vamos a empezar a hablar de lo que es la parte de la preparación, ¿no? Pues lo que hay que hacer realmente es, pues, bueno, aparte de revisar, hacer un buen screening, ¿no? Una buena selección de los candidatos, ¿no? En función de sus características, el trabajo que vamos a hacer, la sustancia que vamos a usar, y después vendría la parte de hacer la preparación, ¿no? Pues vamos a hablar pues de qué se ha planteado, qué es importante hacer, cómo hacer esta preparación, diferentes propuestas, hablaremos de lo que es el set y el setting, y después de hablar de preparación, pues luego ya hablaremos de pues, ya cómo sería, ¿no? Cómo es la experiencia psicodélica, ¿no? Toda la fenomenología, diferentes propuestas que se han hecho en ese sentido, ¿no? Pues de qué es lo más significativo de esa fenomenología, qué características se tienen en cuenta desde cada paradigma o forma de trabajar, pues qué tipo de experiencias qué tipo de experiencias se les atribuye el cambio terapéutico. Y entonces, bueno, veremos un poco pues estas diversas propuestas que ha habido de descripción de la experiencia psicodélica y de valorar qué es lo más significativo dentro de esta experiencia. Y a partir de ahí, pues plantearemos ya lo que está planteando las diferentes, digamos, propuestas, pues qué implica eso a nivel de acompañar la experiencia, de esto en el espacio y acompañar el proceso de una experiencia psicodélica, ¿no? Que realmente pues, puede ser muy diferente a cómo se hace trabajo terapéutico en un contexto de psicoterapia o cómo puede acompañar a un paciente, un médico, un psiquiatra, una enfermera, un psicoterapeuta en otros contextos, ¿no? Y que puede ser realmente muy contraintuitivo, ¿no? Entonces, de ahí pasaremos entonces a hablar de las competencias terapéuticas principales que se está planteando que tiene que dominar, desarrollar y dominar una persona que quiere dedicarse a trabajar en psicoterapia con psicodélicos. Como os decía, tampoco hay un consenso absoluto, pero sí que hay una serie de competencias que se considera que son importantes dominar y, como os decía, algunas pueden ser comunes a las competencias que uno desarrolla ya, digamos, por haberse formado como psicoterapeuta, como enfermero, como médica, como médico, pero otras son muy contraintuitivas o muy diferentes a cómo se aborda el trabajo en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, si conocéis un poco ya, pues como la experiencia psicodélica por experiencia propia o por lo que habéis leído o visto, pues cómo se, digamos, aborda una situación en la que hay una expresión emocional muy intensa, ¿no? Pues en una situación de una sesión con psicodélicos, pues se considera que es parte del proceso, ¿no? Por parte de diferentes paradigmas y eso se permite que se exprese sin intervenir. Entonces, bueno, en otros contextos esto no se haría, ¿no? Entonces, veremos cómo estas peculiaridades de estas competencias terapéuticas que uno tiene que desarrollar para trabajar en este contexto, ¿no? Y después ya pues entraremos en lo que es el bloque más largo de la formación, que de hecho son 3 bloques, 3 temas. Bueno, pues, puesto como uno que es psicoterapias asistidas con psicodélicos, que aquí ya es el repaso de todo el trabajo que está haciendo actualmente y nos centramos sobre todo en psilocibina, ketamina y MDMA. O sea, es un bloque que dura prácticamente un mes por cada sustancia, porque son las 3 sustancias con las que más investigación está habiendo, más protocolos han desarrollado, más, digamos, material podemos presentar y luego debatir y comentar. Y veremos que también, pues, bueno, pues por poner un par de ejemplos, ¿no? Pues como psilocibina está trabajando desde depresión, proteína con adicciones, con trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces también la forma en que se hace el trabajo puede variar en el sentido de qué enfoque psicoterapéutico se trabaja, con qué herramientas complementarias. Pues con MMA sería lo mismo, ¿no? Pues MMA, pues por otro ejemplo, lo que más está haciendo, más investigación ahí es el trabajo con el trastorno de estrés postraumático. Y entonces, pues en este caso, con MMA para trastorno de estrés postraumático, pues el abordaje y enfoque psicoterapéutico pues tiene unas influencias más pues, de psicología humanista. Se usan como herramientas complementarias el MDR, por ejemplo, Internal Family Systems. Entonces veremos toda esta diversidad, ¿no? de maneras de trabajar, de protocolos, ¿no? En las que la preparación se plantea de una manera, se le da una importancia mayor o menor a unas características de la experiencia psicodélica, también a veces incluso las competencias terapéuticas que, digamos, valoran como más importantes pueden variar. Y entonces por eso, digamos que este bloque lo hemos llamado psicoterapias asociadas con psicodélicos, ¿no? Yo cuando escribí mi libro le llamé investigación en psicoterapia psicodélica porque hace unos años todavía
había como muy pocos paradigmas y se consideraba la psicoterapia psicodélica como algo que tenía, pues eso, muchas cosas en común y no tantas diferencias. Pero hoy en día, con toda la diversidad de bueno, sustancias y perfiles con los que se está trabajando, ¿no? Pues, desde depresión a adicciones a estrés postraumático, etcétera, eh, y también pues eso, con el uso de diferentes enfoques psicoterapéuticos y herramientas complementarias, pues realmente ahora se está empezando a hablar ya desde hace unos años de psicoterapias asociadas con psicodélicos, como en plural, porque realmente son diferentes formas de trabajar muy distintivas en función de la sustancia, la condición, el enfoque psicoterapéutico, las herramientas complementarias que se están empleando, ¿no? Y entonces, cuando acabemos todo este bloque, como es el más largo, son prácticamente 3 meses, haremos un pequeño repaso de todo este bloque al finalizarlo. También hablaremos de investigación que está haciendo con DMT, con LSD, pero hay mucha menos investigación, así que nos centraremos en estas tres sustancias. Entonces luego ya haremos un repaso del trabajo de todo este bloque y entonces haremos un repaso también un poco también para que veáis, ¿no? Toda la diversidad del trabajo que está viendo, pues cuáles son los enfoques psicoterapéuticos y herramientas complementarias que están empleando para trabajar en este área, ¿no? Y bueno, yo os adelanto que en el fondo de enfoques psicoterapéuticos están empleando prácticamente todos los que hay, ¿no? Desde psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanista, transpersonal, sistémico, y a nivel de herramientas complementarias sí que hay algunas que están usando más, como puede ser, por ejemplo, Internal Family Systems, Mindfulness. Bueno, aquí veremos toda esta diversidad, ¿no? También con la idea de que cada uno de los participantes en el curso pues pueda ver qué le resuena más, qué le interesa más, un poco para también ir profundizando en aquello que vea que le puede interesar más a nivel de trabajo futuro, ¿no? Y también un poco para ver con qué herramientas uno ya cuenta y cuáles necesita todavía desarrollar para poder dedicarse a eso que le interesa, ¿no? También para eso están las tutorías, el trabajo final, etcétera, que luego podemos comentar. Y después ya, pues un poco ya en la última etapa de la formación, del posgrado, hablaremos ya pues también de integración, de bueno, de la importancia de la integración, de cómo está haciendo, desde qué enfoques, repasaremos herramientas de integración que están empleando, ¿no? Diferentes propuestas y herramientas y enfoques. También hablaremos de la dimensión ética y los aspectos legales. De hecho, consideramos que la parte de la dimensión ética es muy importante, igual que, ¿no? Pues al tener en cuenta todo el resto de elementos que hemos mencionado, ¿no? Pues el tema de la preparación, del screening, de la integración, ¿no? De conocer los protocolos, de realmente saber las competencias, ¿no? Pues también la dimensión ética creemos que es muy importante a la hora de trabajar con estados ampliados de conciencia en general y con psicodélicos en particular. Entonces veremos todo lo que está planteando a este nivel, ¿no? Pues de propuestas, de especificidades, igual que con las competencias, pues a nivel de código deontológico, pues qué retos y dificultades y aspectos a tener en cuenta realmente pues, hay que tener presentes. Y luego pues la parte de aspectos legales también es muy importante y de hecho lo dejamos para el final porque realmente pues de aquí a, en el caso del posgrado que arrancamos en octubre, pues hablaremos de los aspectos legales de aquí a un año, en mayo del 2027, pues probablemente ya habrá habido cambios y entonces lo que podamos explicar pues será diferente. Tenemos un abogado que está muy al día de este tema, entonces aquí veremos un poco pues qué situación legal actual hay a nivel de qué se puede hacer legalmente, qué cosas están, digamos, valorando que se puedan empezar a hacer a corto, medio y largo plazo, qué cosas no se pueden hacer, qué cosas son ilegales para que cada uno tenga toda esta información, ¿no? Y al final ya hablaremos también de pues, la situación presente en el momento de acabar el curso, mayo del 2027, y el futuro que se vaya abriendo o la perspectiva futura que pueda haber ya en el 2027 de cara a pues, los próximos años en este campo, ¿no? Y también como salidas profesionales a corto medio plazo y largo plazo. Entonces, bueno, todo esto también lo comentaremos al final del posgrado. Y luego el punto 10 que este es transversal, que es lo que hacemos realmente en los encuentros presenciales. Los encuentros presenciales básicamente lo que hacemos es prácticas, o sea, por eso toda la teoría la tenemos grabada en la plataforma Circle y luego pues los debates, los Q&As, profundizar con cada tema lo hacemos en las clases online para reservar los 4 o 5 encuentros presenciales con el Stage para hacer prácticas de las competencias terapéuticas, por un lado, ¿no? Pues empezar a integrar esas competencias terapéuticas, poder debatir y practicarlas, ir integrándolas
Y después también tener experiencias en estados ampliados de conciencia, que tenemos 2 fines de semana donde tenemos experiencias en estados ampliados de conciencia, que en este caso serán con una técnica de respiración que bueno, induce un estado amplio de conciencia muy parecido a el que se puede inducir con psicodélicos. Y entonces, bueno, la idea es no solo tener la experiencia en estado amplio de conciencia, sino poder acompañar a alguien en un estado amplio de conciencia desde las competencias que ya habremos, pues eso, visto a nivel teórico y a nivel práctico y habremos practicado en los fines de semana previos. Entonces, en el tercer fin de semana y el último fin de semana de la formación haremos estas prácticas de tener la experiencia en estados completos de conciencia, acompañar a uno de los compañeros del curso en su experiencia desde estas competencias para luego poder daros feedback y hacer supervisión del trabajo que estáis ya realizando de acompañamiento, ¿sí? Entonces, este es un poco el programa. Luego lo podemos comentar, me podéis preguntar más detalles. Bueno, entonces luego el equipo docente, pues como os decía, ¿no? Es un equipo pues con mucha experiencia, todos tenemos muchísima experiencia en el campo, cada uno es experto en su tema, en sus temas. Bueno, esto lo tenéis realmente en el PDF que os hemos enviado, está en la web. Entonces, bueno, pues hay desde farmacólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, pues, abogados, bueno, personas que realmente tienen mucha experiencia en este campo y cada uno, entonces, como os decía, bueno, muchos de ellos tenemos clases grabadas con la teoría, después también estarán presentes en las clases online. De hecho, de esta página, pues prácticamente todas estarán las clases online. Habrá algunas también personas que se sumarán. Y luego tenemos una parte de profesores colaboradores que son la parte, digamos, del equipo internacional, de los cuales tenemos clases grabadas muy actualizadas, ¿no? Pues de personas desde el Imperial College, con ketamina y con otras sustancias, como para que tengáis también toda esta perspectiva internacional y muy actualizada de todo el trabajo que está realizando. ¿Sí? Entonces, toda la información lo tenéis en el PDF y en la web. Y entonces, bueno, a nivel de requisitos de admisión, está dirigido principalmente, como decía, a personas que estén formadas o formándose en el ámbito de las ciencias de la salud, o sea, psicólogos, médicos, psiquiatras, psicoterapeutas, enfermeras, también trabajadores sociales y otros perfiles similares, ¿no? Y estudiantes de cualquiera de estas disciplinas. También terapeutas que se hayan formado, digamos, sin estar licenciados en psicología, pero que tengan todo, digamos, el recorrido de formación en una escuela de psicoterapia, pues también serían buenos candidatos. Y luego, pues en algunos casos, y están siguiendo un poco el modelo de, por ejemplo, MAPS, que hace la formación en psicoterapia con MMA, o el California Institute for Internal Studies, estamos abiertos a otros perfiles, pues de investigadores que quieran hacer investigación, que pueden ser pues biólogos, farmacólogos, y también puedan nutrirse de todo lo que vemos en este curso, este posgrado. Hasta hemos tenido algún abogado y otros perfiles, pero bueno, principalmente el que priorizamos es el perfil de personas que se dedican o están formándose en disciplinas del área de la salud, ¿sí? Entonces, para las personas que estéis interesadas, tenéis que mandarnos vuestro currículum y después tendréis una entrevista con los coordinadores, conmigo o todos los coordinadores, para después ya aclarar dudas, conocernos, para luego ya poder formalizar la inscripción. Pues si no habéis recibido todavía la información, podéis escribirnos aquí a info@institutopersonalintegrativo.com. También para enviarnos el currículum nos lo podéis enviar aquí. Y si no, en nuestra página web también podéis encontrar, bueno, me falta explicarlo las fechas, pero en la página web podéis encontrar una pestaña, luego pondré la página web donde encontraréis tanto la información y un formulario para pedirnos el PDF con más detalles. Entonces, las fechas, bueno, por las clases online, que estas sí que empiezan ya desde octubre, finales de octubre, que son los miércoles de 7:30 a 9:30 siempre, y luego hay 2 clases al mes, noviembre, diciembre, enero, febrero, algún mes hay 3, y terminamos en julio, el 14 de julio. Sí, junio son las últimas clases, 14 de julio es el cierre. Y los fines de semana, como os decía, los intercalamos. Entonces, el primero es en noviembre, y después tenemos pues, noviembre, enero 2027, febrero 2027, abril 2027 y el este residencial que es a finales de mayo. Entonces, bueno, a mes y medio, 2 meses, tenemos un encuentro presencial. En el caso que abramos un grupo en Madrid, las clases online serán en las mismas fechas. Los encuentros presenciales serían en Madrid y variarían un poco, y os mandaríamos ya la información en el PDF con las fechas de Madrid. Y bueno, esto es un poco lo que os quería explicar. Como os decía, aquí tenéis también la página web, estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde podéis encontrar también toda la información. Y como os decía, pues
podéis mandarnos un mail para pedirnos la información o desde la página web podéis encontrar también el link, bueno, un formulario donde podéis rellenarlo para que os mandemos este PDF con toda la información. Tenéis entonces, bueno, también el número de teléfono de WhatsApp, correo electrónico, página web y luego en redes sociales os podéis buscar Facebook e Instagram como Instituto Transpersonal Integrativo. Pues esto es un poco lo que os quería explicar hoy. Entonces, bueno, muchas gracias por vuestra atención, los que veáis esta presentación en diferido. Y bueno, para los que estáis aquí siguiendo la presentación, ahora vamos a abrir un espacio de preguntas para aclarar dudas. Entonces, bueno, muchas gracias por vuestra atención a todos los demás y voy a primero de todo dejar de compartir para parar la grabación de Facebook antes de empezar las preguntas y muchas gracias a todos los demás y estamos en contacto.